Siento un orgullo profundo de esta tierra querida, de sus ríos y mares. Hay montaña divina, que la risa no falte, la pasión y el amor, y que nuestra vida sea el más grande valor. Es el momento de Antioquia, de nuestra gente, de nuestra vida, de nuestra tierra. Antioquia, Antioquia, Antioquia más. Es la experiencia, es la amistad, la transparencia. Antioquia, Antioquia, Antioquia más. Antioquia es mi región, unidos de corazón. Antioquia es mi pasión, sí, sí, sí. Antioquia es mi región, unidos de corazón. Antioquia es mi pasión, sí, sí, sí. Ser diferente es nuestra potencia, la libertad es nuestra esencia. Estar unidos por la región es nuestro sueño, nuestra pasión. Que la risa no falte, la pasión y el amor, y que nuestra vida sea el más grande valor. Es el momento de Antioquia, de nuestra gente, de nuestra vida, de nuestra tierra. Antioquia, Antioquia, Antioquia más. Es la experiencia, es la amistad, la transparencia. Antioquia, Antioquia, Antioquia más. Antioquia es mi región, unidos de corazón. Antioquia es mi pasión, sí, sí, sí. Antioquia es mi región, unidos de corazón. Antioquia es mi pasión, sí, sí, sí. Unidos. Gobernación de Antioquia. Cordial saludo, gracias por estar aquí con nosotros. Esta es una nueva capacitación que vamos a dedicar a el tema de viruela símica. Esta capacitación la hemos titulado Viruela símica, ¿cómo vamos? Y trataremos de dar una actualización de lo que ha pasado en las últimas semanas y de algunas mejoras que podemos hacer en el transcurso de nuestro trabajo, informando, notificando, aislando y trabajando para la prevención común de esta enfermedad. Hoy tendremos como participantes o panelistas a Delia Morelo Pereira, ella es epidemióloga de la Secretaría de Salud de Antioquia; Amparo Liliana Sabogal, epidemióloga de la Secretaría de Salud de Antioquia; Seti Buitrago, que es bacteriólogo del Laboratorio Departamental de Salud de Antioquia; y quien les habla, María Angélica Maya Restrepo. Yo soy asesora de la Dirección Seccional de Salud de Antioquia, soy médica internista e infectóloga, y vamos a tratar de compartirles hoy algunos temas que seguro que van a ser de mucha importancia en su trabajo de la vida diaria. Para empezar, voy a compartir unas diapositivas que he traído para amenizar el tema. No, aquí, presentación. Listo. Entonces, la idea es compartirles algo de la actualización mundial, de la situación mundial de viruela símica actualmente en el mundo, y hablar algo de las complicaciones, puesto que ya venimos presentando algunos casos de viruela símica grave y es importante aprender a enfrentar estas situaciones. Hablando un poquito de la situación mundial, la Organización Mundial de la Salud para hoy, 11 de noviembre del 2022, nos muestra cómo la mayoría de los casos confirmados hasta ahora han sido en la región de las Américas. Para este momento tenemos 52.495 casos diagnosticados en la región de las Américas. La segunda región más afectada es la región europea, y hay que resaltar que lo que es la región europea y la región africana vienen disminuyendo el número de casos, y la región de las Américas también se ha visto una disminución en las últimas semanas. Sin embargo, una región que apenas tiene 216 casos, pero que viene incrementándose, es esta región que está aquí en este pequeño mapa, que contiene
la región pacífica que contiene China, las islas asiáticas a su alrededor, y esta es una región que probablemente empezará a crecer en las siguientes semanas. Voy a detallar aquí esta columna de casos totales de mortalidad para que ustedes puedan ver que se han registrado 49 muertes dentro de los casos que han sido confirmados con viruela símica. Y de estas 49 muertes, la región de las Américas es la región que más muertes ha aportado. Esto lo resalto, puesto que vamos a hablar un poquito de viruela símica grave, entonces es importante tener estos datos. Si miramos la relación entre casos diagnosticados y muertes, podemos ver que la mortalidad realmente ha sido muy baja. Sin embargo, saber que nosotros estamos en la región que más casos de mortalidad ha aportado nos mueve a hacer acciones para evitar este tipo de muertes. En esta gráfica podemos ver los casos diarios confirmados de viruela símica por semana epidemiológica desde mayo 7 del 2022 hasta noviembre 10 del 2022, y aquí están ilustrados los casos de los países que más han reportado eventos. Los países son Estados Unidos, Brasil, España, Francia, Reino Unido, Alemania, Perú, Colombia, México y Canadá. Todos estos países juntos suman el 86.3% de los casos reportados en el mundo. Es importante destacar que, como vemos aquí en la gráfica, la mayoría de estos países vienen reportando disminución en el número de casos diagnosticados por semana. Pero, como lo decíamos antes, la región que sigue notificando más casos, aún en la actualidad, es la región de las Américas, y en esta región México es el país que más casos está notificando en este momento. Resaltar también que Colombia está dentro de los 10 países con mayor número de casos diagnosticados en el mundo. El perfil de estos casos lo podemos obtener de bases de datos grandes reportadas por los CDC de los Estados Unidos y la Organización Mundial de la Salud. Una actualización del 9 de noviembre del 2022 nos sigue mostrando que el grupo más afectado sigue siendo el grupo de los hombres, con una mayoría extensible, muchísimo por encima de los otros grupos según el sexo reportado por ellos. Y el grupo de edad más afectado es el grupo entre los 20 y 35 años de edad, personas muy jóvenes. Cuando se les pregunta por cuál es su inclinación sexual, el 96.9% de ellos responden el 86.4% de ellos responden que son hombres que tienen sexo con hombres, y en la mitad de los casos se ha visto que son personas que conviven con el VIH. Entonces, resumiendo, el grupo más afectado son hombres, especialmente hombres que tienen sexo con hombres, y en varios de ellos hay coinfección con el VIH. Ya hablando de dos subpoblaciones que no están tan afectadas, pero son de alto riesgo de enfermedad grave, vamos a hablar entonces de las mujeres y de los menores de 18 años. El 3.1% de los afectados son mujeres. El 86% de estas mujeres dicen ser heterosexuales, pero la mitad de ellas se han infectado a través de un contacto sexual o en la desnudez. Y dentro de las mujeres que han sido diagnosticadas, 29 mujeres han estado en estado de embarazo y ninguna ha tenido un desenlace fatal. En cuanto a los menores de 18 años, el 1.2% de los casos diagnosticados son menores de 18 años, el 73% se han diagnosticado en la región de las Américas, o sea, también a resaltar que vivimos en la región que más casos menores de 18 años ha reportado. La mayoría de estos son adolescentes, muy pocos, el 0.3% son niños menores de 5 años, o sea, aquí estamos hablando de un problema que atañe básicamente a la adolescencia y todo el comportamiento que está alrededor de la adolescencia. Y el 5.5% han dicho que han tenido exposición escolar, es decir, la mayoría se han expuesto por fuera de la escuela, ya sea en el ámbito del hogar o en sus relaciones sociales.
Ya entrando en datos de Colombia, el portal de Civigila, en la actualización del 7 de noviembre, nos informa que en Colombia se han diagnosticado 3.630 casos. De estos, 47 personas han estado hospitalizadas, lo que nos da que el 1,3% de los casos diagnosticados han requerido hospitalización. Y para esta actualización nos dicen que no hay fallecidos, hay algunos fallecidos que están en estudio para poder establecer si murieron por viruela símica o con viruela símica, y esto requiere un análisis muy detallado de la historia clínica, de los eventos que rodearon la enfermedad de estas personas, hacer necropsias, estudios histopatológicos de las muestras tomadas cuando la persona que tiene la viruela símica fallece, y después de ese estudio detallado, pues se tiene que hacer toda una reglamentación para poder decir si hay fallecidos por viruela símica. Entonces, hay personas que sí han fallecido con viruela símica, pero todavía no se ha establecido que hayan fallecido por viruela símica. La mayoría, el 97,2% de las personas diagnosticadas en Colombia son hombres, y tenemos un grupo de mujeres también infectadas del 2,8%. Así como lo mostraba por el CDC y la Organización Mundial de la Salud, en Colombia el patrón de edad es más o menos el mismo. Los más afectados están entre 30 y 39 años, y el grupo de 20 a 29 años tampoco es despreciable. Los, las direcciones territoriales que han sido más afectadas han sido Bogotá, Antioquia y Cali. Siguiendo con la actualización, el 20 de octubre del 2022, y esta es una noticia que formula la Organización Mundial de la Salud el 1 de noviembre, nos cuentan cómo se realizó la tercera reunión del Comité de Emergencia del Reglamento Sanitario Internacional, y ellos, después de analizar varios ítems, han decidido que viruela símica debe continuar siendo un problema que considere el mundo como emergencia de salud pública y preocupación internacional, y nos dan unas recomendaciones especiales en las que quiero hacer bastante hincapié. La primera, debemos integrar la respuesta al brote de viruela símica con la prevención del VIH y los servicios de salud sexual. Ya les mostraba yo cómo hasta la mitad de las personas diagnosticadas con viruelas símicas tienen VIH, y cómo hay una fuerte asociación entre el contacto físico al desnudo y la infección por viruela símica. Por tanto, lo que nos están invitando desde la Organización Mundial de la Salud es que todos esos esfuerzos que hacemos para controlar el VIH y todas las enfermedades de transmisión sexual las integremos con los esfuerzos que estamos haciendo para controlar la viruela símica. Además, nos dicen que cada país debe seguir realizando actividades de vigilancia, responder a los casos sospechosos, ya que cualquier persona podría, o cualquier fuente podría dar lugar a la transmisión de persona a persona. Y por tercero, invitan a todos esos estados que tengan capacidad desde cualquier punto de vista tecnológico para a mejorar el acceso a vacunas, diagnóstico y terapia, para que pongan todos esos esfuerzos o todas esas capacidades en bien de la humanidad. La Organización Mundial de la Salud ya también empieza a relacionar más la viruela símica con el contacto sexual. Hay muchos expertos que están tratando de avanzar en la vía de que esta enfermedad se empiece a considerar como de transmisión sexual, y esto ha venido dando como un giro importante. En este caso, para esta reunión, la Organización Mundial de la Salud nos dice, el clado 2, que es el causante de este brote y quien ha sido pues aislado en varios países del mundo, nos da varias cosas. Uno, que la infección en su mayoría es leve, y dos, que la epidemiología es clara en mostrar que el contacto al desnudo en relaciones sexuales está fuertemente asociado con la transmisión. En ese sentido, tenemos que hacer varias cosas. Lo primero, intensificar la capacidad de detección, sensibilizando a los trabajadores de la salud para que
pregunten por este tipo de contactos y lo introduzcan dentro de la anamnesis. Y nosotros tenemos que ir y capacitar a personas, a trabajadores de la salud que trabajen en clínicas de atención primaria, geniturinaria o sexual, en urgencias, en odontología, en dermatología, en pediatría, servicios relacionados con el VIH, enfermedades infecciosas, servicios de maternidad, obstetricia y ginecología. O sea que aquí nos dan pautas muy claras de en quién debemos enfocar esta educación cuando estamos hablando de capacitar trabajadores de la salud. En el segundo, crear una conciencia sobre la transmisión del virus eh, para enseñar prevención, protección, síntomas y signos de viruela en las poblaciones más afectadas. Y nos dicen, importante, pero no exclusivamente, pero muy importante, homosexuales, bisexuales y hombres que tienen sexo con hombres, personas que tienen múltiples parejas sexuales, hombres y mujeres trabajadores sexuales y personas transgénero. Y tercero, enfocarnos en la comunicación y transmisión del riesgo y todos aquellos elementos o fuentes que nosotros diseñemos para hacer ver el riesgo y vamos a usarlos como aquellos letreros, volantes, carteleras que hagamos, vamos a, a usarlos en promover las medidas de prevención personal y conductas que disminuyen el riesgo y dónde los vamos a localizar en lugares donde se reúnan hombres que tienen sexo con hombres, en lugares donde se practique el sexo, instalaciones, por ejemplo, como moteles, por ejemplo, participación y apoyo de las organizaciones de estas comunidades, comunicación con los organizadores de eventos grandes dirigidos a estas comunidades y a los propietarios y administradores de lugares donde se practique el sexo. También vamos a implementar acciones de respuesta con el objetivo de proteger a los grupos vulnerables. Entonces, también todas estas acciones de promoción y prevención las vamos a dirigir a individuos inmunosuprimidos, niños, mujeres embarazadas, y vamos a comunicarles cuál es su riesgo, por qué deben cuidarse y cómo la comunidad los puede proteger. Vamos a hablarles de cómo es su acceso a salud, cómo deben participar dentro del programa de salud para cuidarse y cuidar a sus bebés. Detección de casos, aislamiento y rastreo de contactos, haciendo ver el aislamiento y el rastreo de contactos como una acción que previene la infección y probable complicación de personas vulnerables como las que estamos citando acá. Entonces vamos a hablar un poquito de enfermedad grave y muerte por viruela símica. Entonces, como les decía ya, el clado 2 produce una enfermedad que en su mayoría produce casos leves o autolimitados entre 1 o 2 semanas. Pero los casos graves también se dan y pueden terminar incluso con la muerte de la persona. Se denomina caso grave aquel que produce el compromiso de un órgano o función o genera una enfermedad secundaria que pone en peligro la vida del paciente. Afortunadamente, la tasa de letalidad de este brote no ha sido muy alta, se considera más o menos que 0,6 por cada 1000 casos confirmados, pero aquellos que tienen mayor riesgo de tener enfermedad grave son los inmunosuprimidos, aquí muy importante los pacientes que tienen SIDA o que no toman su terapia antirretroviral de una forma adecuada, los niños y las embarazadas. Aquí hay unos casos que hemos recolectado de la literatura de que se ha notificado en la viruela grave. Entonces tenemos aquellos casos donde hay una lesión viral directa, casos por ejemplo de encefalitis, miocarditis. Este por ejemplo es una publicación de compromiso ocular. Aquí ustedes ven por ejemplo una úlcera en el párpado inferior, en el borde interno del párpado inferior de un paciente comprometido y después del tratamiento cómo la úlcera desaparece. Y quiero llamar la atención especialmente proctocolitis y úlceras de la boca, porque estas producen dolor intenso, que es la causa de hospitalización, digamos, más frecuente en este momento en el mundo reportada, pero puede llegar incluso a complicaciones intestinales grandes. Algunas de esas complicaciones que son por lesión indirecta tienen que ver con esto. Unas de las lesiones indirectas o compromisos indirectos que llevan a viruela grave más frecuentes son la sepsis por sobreinfección de las lesiones o deshidratación y pérdida de peso porque estos pacientes por el dolor intenso que producen las lesiones orales no pueden comer o no pueden tomar líquidos y hay que hospitalizarlos para poder hidratarlos.
toda persona que pertenezca a una población vulnerable y que tenga lesiones o sospecha de viruela símica debe estar hospitalizado. Es decir, toda persona con VIH, con SIDA, embarazada o niño eh, que tenga lesiones de viruela símica debe estar hospitalizado por su riesgo de llegar a una viruela símica grave. El CDC nos presenta el 4 de noviembre este informe donde tenemos la representación o las características de 57 pacientes que se clasificaron como viruela grave y se recolectaron en Estados Unidos entre el 10 de agosto y el 10 de octubre del 2022. Características importantes a resaltar acá es que 47% tenían VIH, 82%, perdón, 82,5% tenían VIH, 5,3% tenían trasplante de órgano sólido y 3,5 neoplasias que estaban en tratamiento con quimioterapia. 5,3% eran embarazadas. ¿Y qué encontraron clínicamente en estos pacientes? Pues los hallazgos dermatológicos, úlceras, que es lo más frecuente, digamos, o el brote en cualquiera de sus presentaciones, desde que empieza con pápula hasta que se puede ulcerar. Las lesiones de las mucosas fueron muy frecuentes, 68,4%, neumonitis 21,1%, lesiones oculares en el 21,1%, trastornos del tejido profundo muscular o el hueso 8,8% y alteraciones neurológicas en el 7%. Es muy importante resaltar que entre las lesiones de las mucosas más frecuentes que estamos viendo son lesiones orales, uretrales, rectales, vaginales. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros saber que estamos ante un caso de viruela grave? La Organización Mundial de la Salud ya tenía preestablecido, según los casos que se reportaban en África, un índice de riesgo. Sin embargo, este índice de riesgo puede no cuadrar muy bien para la presentación actual de viruela símica en este brote, puesto que, por ejemplo, ellos tenían como uno de los puntos importantes a mencionar que hubiesen más de 100 lesiones, pero en el brote actual los pacientes pueden tener las lesiones en la cavidad oral, en la retrofaringe o en el recto o incluso interno dentro del recto sigmoides. Entonces no vamos a poder contabilizar cuántas lesiones hay o pueden ser muy pocas lesiones pero ubicadas en un lugar peligroso. Entonces este índice del número de lesiones probablemente no aplique muy bien para el brote actual. Pero hay otras cosas que sí podemos tener en cuenta. Primero, y el más importante de todos, que el paciente pertenezca a una población de riesgo. Si el paciente es VIH positivo, con SIDA, no toma su medicación antirretroviral bien, lo cual le da riesgo de tener los CD4 bajos. Si es una mujer embarazada o si es un infante, debemos hospitalizarlo. También algunos estudios anteriores a este brote han mencionado como factores de riesgo náuseas, vómito y lesión en la boca. Entonces, probablemente esto también nos dé una idea de que este paciente puede evolucionar a una viruela símica grave, tener más de 3 pruebas de laboratorio anormales, es decir, disfunción renal o hepatitis o alteración importante del hemoleucograma, por ejemplo, un freno medular. Esto nos haría pensar en una viruela grave. Mirar la localización de las lesiones y qué tanta limitación esto genera. Como les decía ahorita, las lesiones en la boca que impiden tragar, el dolor intenso en el recto o en el ano que dificulta la defecación, localizaciones, el ojo, por ejemplo, que ponen en peligro o pueden llevar a limitaciones para ese paciente por el sitio donde están ubicadas o por el dolor que producen. Signos de sobreinfección en las lesiones, también este tipo de pacientes son muy riesgosos, pueden llegar a sepsis. Y este estudio miró algunos hallazgos clínicos que nos pueden hacer pensar que el paciente esté cursando con una encefalitis y esos son convulsiones o confusión. Esto también nos debe hablar de signos de alerta donde el paciente debe estar hospitalizado. Eso era lo que tenía para mencionarles. Muchísimas gracias y ahorita le doy paso a mi compañero.
Ahí ven la presentación. Buenos días, mi nombre es Seti Buitrago. ¿Están escuchando ahí? Ok, muchas gracias. Bueno, soy Seti Buitrago, bacteriólogo del laboratorio departamental. Hago parte del equipo de virología, junto con mis compañeros Marta Ospina, referente de área, y Gustavo Blandón, el compañero con el que también damos proceso a las muestras de viruela símica. Vamos a contarles pues como un poquito de lo que hemos manejado en este momento por la parte del laboratorio en cuanto a las muestras que nos han llegado, tener como un dato clave, y es que los casos que entran al laboratorio hacen parte de análisis de varias muestras. Entonces, por eso decidimos como mostrarles los casos que hemos procesado nosotros. Hay algunos pacientes de los cuales llegan 2 muestras, que es lo usual. De un volumen también muy importante llegan 3 muestras. En algunos casos nos llega solo una muestra. Nosotros damos el proceso de acuerdo a las muestras que nos llegan. Entonces definimos que hay unos casos por laboratorio, dependiendo del número de muestras que nos llegan. Y aquí en la presentación pues decidimos como compartirles los casos. Hasta el momento, pues con corte al 10 de noviembre, tenemos un total pues, de 1.438 casos procesados. En cuanto a muestras, pues son 3.700 muestras, de los cuales casos positivos como tal, hemos tenido 1.050, casos negativos 333, y casos no concluyentes, en realidad ha sido poco, han sido 3 casos. Esto hace referencia a muestras en las que nosotros no podemos determinar si esas muestras son positivas o negativas, porque el control interno que utilizamos nosotros, RNA-SAP, pues no nos permite definir conducta diagnóstica por laboratorio, porque ese control siempre nos tiene que marcar que es en esa muestra hay RNA humano. Entonces es un control que tenemos interno para determinar si una muestra de estas es válida sacarla a partir de nuestro análisis. Nos sobra recordarles las muestras para confirmación de casos de viruela, utilizar unos hisopos de lesiones en piel. Puede ser cualquiera de las lesiones que se presentan en piel, si es una mácula, una pápula, una vesícula o una costra. Hay que poner mucha atención en cuanto a que estos hisopos deben permitir que se frote de una manera vigorosa la lesión. En el protocolo de vigilancia dice que también se puede hacer una especie de lavado con solución salina, como ustedes lo determinen y les quede más fácil de acuerdo a su rutina de trabajo. Pueden tomar esta muestra. Lo importante es que esta muestra la tomen en un tubo taparrosca. Puede ser muestra en seco, puede ser una muestra de lesión en piel tomada en medio de transporte viral, y también en algunos casos pueden hacer uso de la solución salina. Con la solución salina también es posible hacer la determinación por PCR de este tipo de virus. Importante tener claro esto. Si van a utilizar costras, si van a tomar muestras de vesículas o de máculas, ustedes pueden tomar 1 o 2 hisopos de 2 lesiones de piel, pero de 2 tipos de lesiones iguales. O sea, no mezclar costras con vesículas o con máculas, sino hacerlo de cada tipo de
de lesión en piel y el hisopado orofaríngeo también debe ir aparte. Esto hacemos claridad porque a veces ocurre que nos llegan en un mismo vial diferentes tipos de hisopos marcados como costra o como vesícula y queremos como hacer claridad en ello. O sea, en realidad nosotros hacemos análisis de dos tipos de muestra por paciente. Estamos haciendo uno del análisis del hisopado orofaríngeo y dos análisis de muestras en piel. Sí hay, porque hay algunos casos que requieren un análisis complementario. Nosotros lo realizamos de acuerdo a si no se ha podido determinar si ese paciente es positivo para viruela símica y lo hacemos cuando estas muestras nos dan negativas. Le procesamos 3 y hasta 4 muestras cuando es el caso. Estas son las muestras que han llegado al laboratorio departamental en todo lo que concierne a viruela símica. En realidad, pues la red ha tenido un comportamiento muy adecuado. Una gran mayoría de los pacientes llegan con hisopado orofaríngeo y con hisopado de la lesión en piel, sea exudado, sea costra, o sea un exudado de lesión cutánea. Hemos también detectado algo y lo queremos resaltar aquí, como unos detallitos que es bueno ajustar para que con esto tengan mayor claridad y no se presente esta situación. Nos llegan a veces hisopados nasofaríngeos que no son una muestra indicada para viruela símica, entonces tener muy presente que el hisopado es un hisopado orofaríngeo y no tomar hisopados nasofaríngeos. Tampoco aspirados nasofaríngeos, esas muestras no son unas muestras que deban ser sometidas a este análisis. Y también en algunos casos, pocos, pero a veces nos toca procesar muestras que dice hisopado de lesión, pero sin identificar si la lesión es una lesión de mucosa oral o una lesión en piel. Entonces también muy importante cuando envíen las muestras al laboratorio, pues bien rotulada el tipo de muestra y la zona de toma de la muestra en este tipo de paciente. Les reitero, pueden tomar estas muestras en medio de transporte viral, en tubo seco. Lo que pasa es que para nosotros el tubo seco es un poquito más complicado por las condiciones de biocontención que tenemos que realizar nosotros aquí en el laboratorio. Se nos facilita un poco también cuando lo envían directamente en la solución salina. Si lo determinan enviarlo en tubo seco, pues es permitido. Nosotros pues simplemente hacemos el proceso acá, solo que nos toca hacer un procedimiento pues más para poder llevar estas muestras luego a la extracción del ácido nucleico. Los formatos para la entrega de muestras al laboratorio, saben pues que estamos manejando la ficha de Civigila, que es importante. También lo hemos discutido con el equipo de epidemiología, que cuando tomen este tipo de muestras y las vayan a enviar al laboratorio, hagan la notificación inmediata del caso a través del Civigila, porque a nosotros nos llega la ficha epidemiológica diligenciada a mano y no siempre los casos que estamos analizando en el laboratorio pues se ven reflejados en la notificación al Civigila. Entonces, tener un poco más de juicio con esta situación para que los casos realmente sean notificados. Enviar también con la ficha de notificación un resumen de historia clínica, una anamnesis, que también nos orienta hacia el diagnóstico, porque hay situaciones en las que se requiere conocer un poco más la situación epidemiológica del antecedente del paciente. En los casos de muerte, hemos querido también resaltar esto porque han llegado, pues ya nos ha ocurrido que hay que hacer estudios para muerte. Entonces, aparte de la ficha epidemiológica y en estos casos la historia clínica del paciente, pues hay que garantizar pues que se tomen unas muestras de tejido, de hígado, vaso, pulmón, cerebro, miocardio, médula ósea y riñón.
para hacer dos tipos de análisis. Uno, un análisis virológico, que son muestras que se deben depositar en unos viales, en unos tubos con solución salina, rotulados con el nombre de la persona, el número de identificación, el tipo de tejido que contiene este vial, este recipiente, y la temperatura que tienen que manejar ustedes para este tipo de muestra. En este caso, solución salina, análisis virológico, debe conservarse entre 2 y 8 grados, o sea, una temperatura de refrigeración, y estos mismos tejidos, pero en formol al 10%, a temperatura ambiente, de la misma manera rotulados, para hacer los análisis de patología que nos pide pues el protocolo. Nos sobra también recordarles que el laboratorio departamental sacó un comunicado en el que va completo el tipo de muestras y la documentación que deben anexar para cuando requieren apoyo en el análisis de muestras para eventos de interés en salud pública. Se han dado a conocer por los diferentes canales de comunicación institucionales. Si lo requieren, aparte de por correo, pues nos pueden hacer la solicitud y les hacemos llegar este comunicado que incluye la parte de virología y de cada una de las áreas del laboratorio. Está actualizado y se incluye lo que concierne a viruela del simio. También queremos resaltar esto porque nos ha pasado que nos hacen solicitudes vía telefónica o por correo electrónico sobre resultados de laboratorio, y nosotros emitimos los resultados y los damos a cada institución que nos envía la muestra para el análisis. No enviamos resultados de laboratorio por correo o con solicitudes vía teléfono, porque también hemos detectado que nos llaman personas que no logramos determinar si es el paciente, si es el médico tratante. Entonces, por protección de Habeas Data y por todo lo que esto concierne, pues nosotros no damos ese tipo de información por estos medios. Esto lo recalcamos porque a veces nos han llamado, o incluso de los prestadores y el canal de comunicación, de difusión de los exámenes de laboratorio, aquí del laboratorio departamental, pues es el aplicativo web que cada institución tiene para consulta con un usuario y una contraseña. Este es el teléfono del área de virología, 604-383-5404. También está el 604-383-5405 y nos pueden consultar a nosotros sobre cualquier tema pues, que tenga que ver con la parte del laboratorio para viruela símica. Eso es todo lo que tenía para contarles. Ahorita si hay alguna pregunta o alguna duda que tengan, pues la aclararemos con nuestros compañeros. Doy paso a la siguiente intervención. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenos días para todos. Mi nombre es Amparo Sabogal y en este momento entonces les voy a hablar del comportamiento epidemiológico. Creo que ya están viendo mi presentación.
Entonces, les cuento que entonces esta es la información que tenemos publicada en el CDC. Esto es con corte al 9 de noviembre. Entonces tenemos que los casos confirmados a esta fecha eran 78.964. Teníamos que de esos casos, 78.015 eran en países donde históricamente no se habían reportado casos, pero teníamos ya 949 casos en países que históricamente se habían reportado casos. O sea que vemos que definitivamente la mayor cantidad de casos son en los países donde normalmente no se veían los casos, ¿no es cierto? Ya tenemos entonces 110 países que estaban afectados con casos. Tenemos que en cuanto a muertes, teníamos confirmados para esa fecha 44 y de esas 31 habían sido en países que no habían reportado casos históricamente y 13 en países que sí los habían reportado. Teníamos entonces 13 países con muertes. Esta información, pues como les decía, desde el CDC, la vemos que está publicada, ahí está el link donde publica normalmente. Además, entonces tenemos aquí un boletín que tiene fecha del 23 de septiembre de OPS. En este nos recordaban entonces que el 23 de julio el director general de la Organización Mundial de la Salud declaró el brote de viruela símica como una emergencia de salud pública de importancia internacional y que el primer caso en la región de las Américas se confirmó el 18 de mayo del 2022 y desde entonces hasta la fecha ya se habían confirmado casos en 31 países y territorios de la región. Aquí vemos el mapa de cómo se estaba presentando la situación en los países de América. En todo el mundo, entonces teníamos a esta fecha que el 97% de los casos con datos disponibles son hombres, que la mediana de edad era de 35 años, que menos del 1% de los casos con datos etarios, entonces están entre 0 y 17 años y se incluyen 87 casos que en este momento que tenían de 0 a 4 años. Los hombres entre 18 y 44 años representaban el 78% de los casos disponibles. En la región de las Américas se habían confirmado 39.356 casos en 31 países y se habían confirmado 5 muertes en la región. Hay 5 países que concentran el 96% de los casos confirmados, que son Estados Unidos, Brasil, Perú, Colombia y Canadá. El 95% de los casos confirmados con información disponible son de sexo masculino. Hay una disminución en este porcentaje respecto al informe anterior que se había entregado. La mayoría de los casos con información disponible tienen entre 25 y 45 años y se identifican como hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres. Es importante tener claro que en las últimas semanas pues, se ha observado un aumento de la proporción de mujeres en el número total de casos confirmados. Entonces, para recordar, nuevamente el 95.3% fueron en hombres, fueron casos en hombres. La mediana de edad en las Américas fue de 34 años. Ya teníamos 197 casos en menores de 18 años. Teníamos solamente el 15.3% informaban haber viajado recientemente, o sea que ya realmente no está relacionado con viajes, ¿no es cierto? Teníamos que el 8.6% fueron hospitalizados y el 68.9% se autoidentificaron como hombres que tienen sexo con hombres. Teníamos para esa fecha 441 mujeres notificadas, de esas eran 19 eran gestantes y no habían habido complicaciones relacionadas con el embarazo. De las mujeres notificadas, el 26 de los casos requirieron hospitalización y 2 de ellas eran gestantes. Aquí entonces vemos cómo es la distribución mundial de los casos según la fecha de inicio de síntomas y vemos que pues definitivamente la región de las Américas es la que tiene la mayor cantidad de casos, ¿no es cierto? Sin embargo, pues vemos que en todas las regiones se ha visto una disminución bastante importante del número de casos. Aquí lo vemos entonces por país o territorio. También de acuerdo a la semana de epidemiológica, entonces vemos que Estados Unidos pues definitivamente tiene la mayor cantidad de casos, seguido de Brasil y de Perú, ¿no es cierto? ¿Qué perspectiva nos muestra la OPS? Entonces nos decía que la región de las Américas registra ahora la mayor cantidad, proporción acumulada de casos de viruela símica a nivel mundial, que hay 4 países de la región que se encuentran entre los 10 países con el mayor número de casos confirmados, que son Estados Unidos, Brasil, Perú y Canadá, que además pues obviamente es probable que se produzca un aumento en otros grupos de población, ¿no es cierto? Que hasta el momento la población de mayor riesgo se ha mantenido pues igual. Sin embargo, han habido un aumento en los casos en las mujeres, incluidas las mujeres embarazadas y también en la población infantil que toca pues tener presente, ¿no es cierto?
Los casos observados en personas indígenas y personas privadas de la libertad son motivo de preocupación y son casos que tenemos que tener muy presentes. Y la respuesta debe seguir teniendo un enfoque fundamental centrado en la comunicación con las comunidades en riesgo y su involucración, aprovechando siempre las reuniones masivas para la comunicación y las medidas preventivas, la detección y tratamiento oportuno de los pacientes y protección del personal de salud. Importantísimo, pues, contener las cadenas de transmisión en una estrecha cooperación con las comunidades afectadas. En Colombia, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Este es el último reporte del Instituto Nacional de Salud, es al 7 de noviembre. Nosotros sabemos que el instituto hace su publicación los días lunes. Y allí nos muestran entonces que ya teníamos 3.630 casos en todo el país. Antioquia ya tiene 1.032 casos y de esos 968 ya recuperados. Tenemos que la tasa de contagio es de 7 casos por cada 100.000 habitantes y la fuente pues está en la página del instituto. Ahí también les dejo el link. La gobernación de Antioquia, entonces, tiene también su Power BI, donde nos está publicando entonces la información del comportamiento en Antioquia específicamente. Esta fecha de actualización es del 8 de noviembre. Tenemos que aquí podemos identificar entonces los casos confirmados. Los podemos tener por municipio de notificación y por subregión y municipio de residencia. ¿Por qué es importante tener estos dos datos? Porque resulta que el Instituto Nacional de Salud publica los casos por municipio de notificación. Mientras que a nosotros nos interesa realmente para el seguimiento de los casos, pues tenerlos por municipio de residencia. Entonces es muy importante que veamos la diferencia entre lo uno y lo otro para el momento de analizar nuestros resultados por municipio. Este es el link donde se pueden conectar a donde se pueden verificar esta información. Tenemos entonces que en cuanto a edad, vemos que la mayor cantidad de casos están entre los 25 y los 34 años. Tengamos en cuenta, por favor, que esta información obviamente depende de la información que ustedes en las IPS y en los municipios nos entreguen, ¿no es cierto? Entonces, es la notificación que ustedes nos hagan. Tenemos que, bueno, en la mayoría de casos obviamente son en hombres, el 96.1%, y ya tenemos un 3.9% en mujeres. Y en cuanto a la fuente de contagio, la mayor cantidad de casos están en este momento como fuente desconocida y aún tenemos una alta proporción en estudio. Como vemos, realmente importados solamente hemos tenido 12 casos. Aquí vemos entonces por el número de casos, por fecha de inicio de síntomas y encontramos entonces pues los casos que desde cuando se inició el brote, obviamente la gran mayoría de los casos ya recuperados, ¿no es cierto? Tenemos aquí el número de casos de viruela símica por semana epidemiológica. Entonces, aquí observamos que la mayor cantidad de casos fue entre la semana 35 y 37, fue el pico, pero vemos también como en Antioquia, igual que en Colombia y que en el mundo, se ve la disminución de los casos en cuanto al reporte. Esta información es importante tengamos presente que debemos mejorar la forma y la calidad del dato que estamos notificando. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí tenemos hombres que tienen sexo con hombres. Vemos que tenemos un 56.8% de los casos que no tienen dato. Por lo tanto, no podemos identificar si pertenecen a ese grupo o no. De la información que tenemos, el 19.7% son hombres que afirman tener sexo con hombres. En cuanto a comorbilidades, nos pasa lo mismo. Entonces, tenemos un 47.9% de los casos que no tienen datos de si tienen VIH o no. De los que sí tenemos, entonces el 39.5% nos dice que sí tienen VIH, el 0.42% nos dice que sí tienen herpes y el 1.3% nos dice que tienen sífilis. Pero tenemos un alto porcentaje de casos que están sin datos y que dependemos nuevamente de la información que los municipios y las IPS y las EPS nos proporcionan. Aquí tenemos según etnia, entonces vemos que la mayoría pues son en otros, pero tenemos casos ya en otras poblaciones, ¿no es cierto? En cuanto a síntomas, pues sabemos que la erupción está presente en el 100% de los casos, pero además entonces tenemos fiebre en 26.8% de los casos, mialgia en el 11.5%, astenia en el 15.7%, cefalea en el 9.5% de los casos, linfadenopatía en el 11.5% y odinofagia en el 8.0% de los casos. Nuevamente, hay información que no tenemos.
Y también en ese Power BI van a poder encontrar el mapa que nos informa la tasa de viruela símica por 100.000 habitantes según el municipio de residencia. Entonces, ahí ustedes pueden verificar en cada municipio cuáles son los datos que tiene cada municipio. Importante que tengamos claro que ya salió una circular que nos informa cómo debe realizarse el reporte de hospitalizados con diagnóstico de viruela símica. En esa circular es muy importante que tengamos claro que tenemos que informar todos aquellos pacientes que están hospitalizados a la fecha. Tiene que informarse unas variables que son súper importantes, que son el nombre, la identificación, la fecha de ingreso y la fecha de egreso, el servicio en el cual estuvo hospitalizado, los diagnósticos de esa hospitalización y el motivo de alta. Esta información debe ser reportada en un Excel, es un formato que ya se les entregó a las IPS y a las secretarías de salud municipales y debe ser enviada todos los miércoles al correo que está aquí, que es el ciscrude antioquia@antioquia.gov.co. Además, si hay pacientes que tenemos en UCI, debemos reportar la historia clínica, enviar esa historia clínica también los miércoles al correo que está aquí también, que es sarhc.sssa@antioquia.gov.co. Y es muy importante que tengamos claro que aquellos pacientes que requieran remisión, sin importar el régimen de afiliación, deben ser reportados de manera inmediata al CRUE. ¿Por qué? Porque esa remisión es urgente. En los casos que hemos identificado, que hemos tenido que realizar el análisis, se ha visto que tenemos que mejorar esa oportunidad de remisión. Por lo tanto, es importante que entre todos logremos que esa remisión sea mucho más efectiva, mucho más rápida y oportuna. Como ustedes saben, pues tenemos entonces las fichas de notificación. Sabemos que se notifica en la ficha número 880, ¿no es cierto? Tenemos la ficha de datos básicos y la ficha de datos complementarios, en la cual debemos diligenciar esos datos. Y recordar entonces cuál es la definición de caso, ¿no es cierto? Entonces tenemos que el caso probable debe cumplir con criterios clínicos y epidemiológicos. De los criterios clínicos es que presente la lesión única o múltiples en cualquier parte del cuerpo, ¿no es cierto? Puede ser de tipo mácula, pápula, vesícula o pústula, o úlcera genital o perianal con o sin proctitis. Y puede tener fiebre, puede tener o no tener fiebre, mialgia, linfadenopatía, cefalea o adenofagia, pero es importante que también tengamos en cuenta los criterios epidemiológicos. Entonces tenemos que verificar los antecedentes en los últimos 21 días. Tenemos que pueda tener un contacto con un caso confirmado o probable de viruela símica, que tenga un antecedente de contacto estrecho con una persona procedente del exterior, aunque, y como les decía, realmente con contacto del exterior ya en este momento son pocos los casos. Nuevas o múltiples parejas sexuales, la participación en eventos masivos o sociales, inclusive aquellos donde se tienen relaciones sexuales, el antecedente de contacto con animales vivos o muertos potenciales reservorios del virus y el paciente que según el criterio del médico especialista pueda ser un caso probable. Estas
Nuestra compañera Amparo tuvo un inconveniente con su internet, entonces vamos a dar paso a Delia, quien nos va a presentar otra de estas mejoras que tenemos que seguir realizando para contener este brote de viruela símica. Bienvenida Delia, quien es epidemióloga de la Secretaría de Salud, a presentarnos este aporte. Buenos días para todos y todas. ¿Me confirman, por favor, si me están escuchando? Ok, ya me confirman. ¿Se ve la pantalla? Ok, listo. Bueno, muy buenos días para todos. En esta mañana me corresponde hablarles acerca de cómo estamos en el departamento con relación al cumplimiento de la investigación epidemiológica de campo, específicamente para el evento de viruela sísmica. Me voy a enfocar principalmente en estos 4 puntos. Primero, recordar el objetivo y la importancia de la investigación epidemiológica de campo. Segundo, vamos a revisar cuál ha sido el comportamiento de la IEC y también el cumplimiento de esta. Voy a aprovechar el espacio también para socializarles un poco cómo nos encontramos en cuanto al comportamiento de la notificación y finalmente algunos puntos por mejorar. ¿Por qué es importante la IEC? Lo primero es recordar o quiero añadir que la investigación epidemiológica de campo se encuentra definida dentro del protocolo de vigilancia del evento y es responsabilidad de las entidades territoriales y es importante porque, primero, porque nos permite caracterizar el caso según tiempo, lugar y persona. ¿Y esto qué significa? Que nos va a permitir saber cómo, cuándo, dónde se contagió esta persona, poder identificar el caso índice, poder identificar contactos y asimismo poder interrumpir la cadena de transmisión para contener el evento. Hemos identificado desde el departamento algunas dificultades o algunas fallas en cuanto a la IEC que están relacionadas principalmente por 2 cosas. Primero, la calidad del dato de la información y segundo, por la inoportunidad en la realización de esta IEC. Más adelante les voy a mostrar una presentación de algunos de los hallazgos más relevantes que hemos encontrado, pero sí queremos o quiero enfatizar en esta intervención la importancia de que en los territorios realicemos la investigación epidemiológica de campo. Somos conscientes de que quizás en algunos municipios no se cuenta con las capacidades técnicas del recurso humano, quizás capacitados, pero sí es responsabilidad de que el ente territorial realice una buena capacitación o un entrenamiento a estas personas que realizan esta actividad, porque realmente se requieren algunas competencias, ¿cierto? Primero, o digamos que 4 aspectos fundamentales. 1 es el conocimiento, 2 la experticia, 3 requerimos una preparación y 4 se requiere de alguna manera empatía para abordar a estas personas o a estos entrevistados. Lo primero que vamos a identificar en esta IEC es cómo se contagió esta persona, ¿sí? Dónde estuvo, dónde se desplazó en ese tiempo, y esto requiere hacer una entrevista bastante minuciosa que no está diseñada para que se haga textualmente como está en el instrumento, que hemos identificado que quizás las preguntas que estamos realizando son superficiales y no permiten de alguna manera capturar toda la información que esta herramienta tan importante nos puede brindar a nosotros, como son el periodo de incubación, ese tiempo desde que él estuvo en contacto con el caso probable o confirmado hasta que inició sus síntomas, por ejemplo.
la duración de esos síntomas. También tenemos información sin datos de cuánto tiempo son los síntomas que tiene esta persona o está cursando con la enfermedad, la edad, la raza, el nivel de educación, el nivel socioeconómico, los antecedentes patológicos y no patológicos que tiene esta persona. Hay mucha información que nos está quedando en blanco y que no permite de alguna manera realizar un adecuado análisis epidemiológico para la toma de decisiones. Entonces, la invitación en esta mañana es que nosotros nos retemos un poco a que capacitemos a este recurso humano, hagamos una adecuada investigación epidemiológica de campo para poder nosotros tomar realmente acciones de mejora en cuanto al evento, ¿cierto? Otra de las cosas que vamos a poder identificar es las características clínicas del evento. Signos y síntomas nos están quedando en blanco, antecedentes clínicos y vacunales, identificar contactos, con quién tuvo contacto esta persona en los últimos 21 días, si esos contactos estuvieron en el extranjero, o si la persona o el entrevistado estuvo en el extranjero o quizás en otra ciudad o en otro municipio donde se desplazó. Indagar sobre los antecedentes de viaje en los últimos 21 días, pero esa entrevista, quiero ser muy insistente en eso, la entrevista tiene que generar un poco de confianza, ¿sí? a estas personas para nosotros de alguna manera tratar de inducir al entrevistado a que nos dé la respuesta que nosotros necesitamos. Sabemos que si vamos a visitar a un paciente o un usuario que está sospechoso de la enfermedad, es porque o ya está confirmado, que en la mayoría de sus casos pues se encuentran confirmados, ya sabemos que tuvo contacto con un caso índice y que hay un factor de riesgo que tenemos que identificar. Pero vuelvo e insisto que primero se debe tener conocimiento. Si este entrevistador va a hacer la entrevista, pero no conoce el evento, cuáles son, cómo se comporta el evento, cuál es el periodo de incubación, cuál es la definición de caso que ya nos hablaba Amparo. Hay que conocer la definición de caso, cuándo es probable, cuándo es confirmado, cuánto es el periodo de transmisibilidad, ¿sí? Si esta persona no tiene clara esta información, la entrevista seguramente no será, o el resultado de esta entrevista no será lo más adecuado y lo vamos a ver más adelante. Entonces, hay que fortalecer el talento humano en cuanto a la IEC, porque realmente nos estamos quedando cortos en cuanto a la calidad del dato de esta información. ¿Cuándo se debe hacer la IEC? La IEC en municipios sin antecedentes de casos se debe hacer las primeras 24 horas y en municipios con antecedentes, es decir, que ya han tenido casos previos, son 72 horas. Importante, no debemos esperar el resultado de la IEC o del laboratorio para hacer una IEC. Esto es otra dificultad que estamos encontrando y es que los municipios no están realizando la IEC a los casos probables, sino que esperan el resultado, ¿sí? O simplemente esperamos que el paciente, que el paciente consulte o que no sé, pero no se está haciendo oportunamente la IEC y ya vamos a ver, les voy a mostrar un indicador de cómo estamos en cuanto al cumplimiento de esta. Entonces, importante, todo caso desde que se identifica como probable, se le debe realizar la IEC en las primeras 24 horas, siempre y cuando no tenga antecedentes el municipio o de acuerdo a los tiempos que están aquí definidos en el protocolo del Instituto Nacional de Salud. Ese seguimiento se debe hacer por 21 días en el formato de links. Ese seguimiento no lo estamos realizando en todos los territorios, por eso también el llamado hoy es a que realicemos el seguimiento de los casos probables hasta su confirmación. Una vez se descarta esos casos, podemos omitir el seguimiento de estos casos, pero mientras se confirma
o se descarta, debemos hacer un seguimiento diario a los síntomas de estos pacientes que tenemos identificados como probables. ¿Cómo estamos en el comportamiento de la IEC? ¿Cómo ha sido el comportamiento de la IEC? El 67% de los casos que tenemos actualmente cuentan con IEC, sin embargo tenemos un 33% de casos sin IEC. Aquí pues he querido ilustrar en este cuadro cuáles son esos municipios. Medellín tiene la mayoría de los casos, un 59% de esos casos, pero si lo sumamos con el área metropolitana, vemos que suma un 73% y de alguna manera tiene relación en que lo que es Medellín, área metropolitana, tiene casi el 90% de los casos positivos de viruela símica, y por lo cual pues el porcentaje es mayor. Sin embargo, vemos que todavía falta algunos casos por realizarles por cumplir con esta IEC. Quise traer también algunas variables encontradas en la IEC, las más relevantes que pues consideré más relevantes, y primero es la fuente de contagio. En el departamento de Antioquia se ha encontrado que el 63% de los usuarios que se han entrevistado han referido fuente desconocida, es decir, no se identifica ese contacto estrecho, seguido de un 16% sin datos, es decir, que no dan información. Y si sumamos todos los casos que no tienen información, esto nos da un 33% de casos sin identificación de fuentes de contagio, lo cual es un porcentaje bastante alto. Es decir, que debemos mejorar y fortalecer la intervención o la búsqueda o la persuasión en cuanto a la entrevista que estamos realizando a estos usuarios. En cuanto a la variable múltiples parejas sexuales, a las semanas 43 hemos podido identificar que el 63% de los casos se encuentran sin datos, no se están registrando. El 33% refiere que no ha tenido múltiples parejas sexuales y solo un 4% refiere que tuvo contactos con varias parejas. En cuanto a la variable asistencia a eventos masivos, encontramos que el 64% se encuentra sin datos, un 25% refiere que no ha asistido a eventos masivos y un 11% refirió que sí estuvo en algún evento masivo. En cuanto a la variable pareja reciente, hemos identificado que el 53% se encuentra sin datos, el 35% refiere no ha tenido una pareja reciente, lo cual no es un poquito concordante o coherente con lo que ya hemos visto en las anteriores presentaciones, y un 12% refiere que sí ha tenido pareja reciente. En cuanto a la variable conducta íntima de riesgo, encontramos que el 63% se encuentra sin datos, un 22% refiere que no ha tenido algún factor de riesgo en cuanto a este punto, y un 15% refiere que sí ha tenido conductas sexuales de riesgo. 43% de los casos, estos son en total pues hasta la semana 43, registran que tuvieron algún viaje al extranjero. En cuanto a la variable de orientación sexual, encontramos que el 78% no brinda información, el 15% refiere que se considera homosexual, un 6% heterosexual y el 1% bisexual. Podríamos de alguna manera
tratar de interpretar ese resultado 78% que no brinda información, de alguna manera considerarlo como población que tiene sexo con otros hombres. Si tenemos en cuenta las anteriores presentaciones, probablemente esta población está de alguna manera inmersa o implícita en ese resultado. Sin embargo, durante las entrevistas no estamos logrando identificar esta respuesta de manera clara por parte del entrevistado. En cuanto a población especial, 5 de los pacientes o de los usuarios han sido población carcelaria. Estos resultados, estos casos han sido descartados, ya fueron descartados. Tuvimos una gestante positiva, la cual ya se encuentra recuperada en 18 semanas de embarazo, es del municipio del Bagre, y 6 menores de 14 años, de los cuales pues solo uno se encuentra activo y el resto se encuentra ya recuperado. En cuanto al porcentaje de contactos captados, llama la atención mucho el resultado encontrado, y es que solo 63% de los casos no registran un contacto, ¿sí? El 26% registra que no has tenido ningún contacto, ¿sí? El 10% registra que tuvo contacto con al menos una persona y solo el 1% se logró captar al menos 2 contactos, lo cual pues también es una acción de mejora que debemos revisar como departamento y las entidades territoriales. Para recordar a las entidades territoriales, el departamento en el mes de octubre, a principios aproximadamente, les compartió un link departamental donde se debe cargar la información de todos los casos de viruela. Hemos revisado la información y hay muchos municipios que no están cargando la información o que esta información se encuentra incompleta. Entonces, para recordar que es de obligatorio cumplimiento cargar toda esta información de los casos, tanto confirmados como descartados probables, y además debemos cargar el CITREP semanal. Las carpetas deben estar organizadas de esta manera, como se observa acá en la imagen. Deben estar estas 4 carpetas y dentro de esas carpetas debe estar la historia clínica del paciente, la ficha de notificación, el seguimiento a contactos, la IS realizada y el laboratorio ya sea con el resultado positivo o negativo, pero debemos dejar el laboratorio ahí. También les anexo el link. Yo les voy a compartir esta presentación, ahí tendrán acceso al link del formulario de Google. Existe un formulario de Google, el cual algunos están pendientes por diligenciar, y es casi que la misma IEC que realizan en físico, se debe registrar en este formulario, ya que es el que nos permite capturar la información a nivel departamental, porque del departamento pues se dificulta un poco revisar carpeta por carpeta de manera manual. Entonces se ha diseñado este formulario con el fin de capturar toda la información. De aquí es donde salen estas gráficas o este análisis que les estamos mostrando, y el cual nos permite también validar la calidad de la información. Entonces, recordarles la importancia de diligenciar este formulario. Quienes no tengan esta información pueden escribir. Yo les estaré dejando la información, los datos, para que ustedes soliciten esta información. El Drive solamente está permitido pues para correos institucionales. Entonces, el municipio que no tenga esta información puede enviarnos un correo institucional o Amparo Sabogal para que ella le dé acceso y le envíe toda la información que requiera. Los archivos deben estar organizados
con la tarea, el tipo de documento y el documento, como se ve en el ejemplo de abajo, porque a veces pues entramos a las carpetas y vemos que está una cantidad de información ahí cargada en PDF, pero no tiene nombre, solo tiene números o unas codificaciones que no se entienden de manera desorganizada, entonces es muy difícil para nosotros buscar un usuario de esa forma. Entonces, para que por favor, si es un laboratorio, historia clínica, lo que sea que haga referencia al documento, colocar el tipo de documento, el documento seguido, le pueden colocar un guión bajo y el tipo de documento, historia clínica, ficha de notificación, IS, y bueno, a lo que corresponde a ese documento. Otra información que no están subiendo todos los municipios es el seguimiento a contactos. Recuerden que el Instituto Nacional de Salud también definió un formato para el seguimiento a los contactos, el cual se debe hacer diariamente durante 21 días. Ese formato deben cargarlo en la carpeta de seguimiento a contactos, ¿sí? O en la subcarpeta de seguimiento a contactos. Para que podamos también hacerle alguna traza a esa información. Asimismo, ingresar todos los contactos, porque a veces solo ingresan, es el caso positivo, pero no sabemos si realmente no tiene contactos y puede que nos estemos equivocando en la información o haya un subregistro de la información porque realmente quizás estén solo reportando el caso índice, pero no están reportando sus contactos. Entonces, es importante que ahí estén todos los contactos del caso confirmado o el caso probable hasta su confirmación. Por último, ¿cómo vamos con la notificación? Acá, pues, quiero resaltar un poco el ajuste de los casos pendientes en Civigila. Tenemos 400, esto es a todo el año, 410 casos pendientes o que quedaron pendientes por ajuste, ¿sí? De esos, 52% han sido confirmados por laboratorio, un 27% de esos están sin ajuste, es decir, que han quedado ahí como probables y no se les ha hecho el ajuste. Entonces, también en este espacio quiero aprovechar para solicitarle a las entidades territoriales que por favor revisemos cómo estamos con los ajustes de los casos para que actualicemos la información y este tablero en una próxima oportunidad pueda estar todo actualizado. También encontramos que el 18% de estos casos se encuentran descartados y un 2% tuvo algún error de digitación y se le realizó el ajuste. De estos casos que están sin ajuste, el 55%, que corresponde a 225 casos, se encuentra en los términos vencidos. Es decir, que ya pasó el tiempo de ajuste. Recuerden que son 4 semanas. En los municipios, siempre, pues, que más casos tienen son Medellín y área metropolitana. Pero también tenemos otros municipios aquí que están pendientes por el ajuste de casos. Así que pueden tomarles un pantallazo a esta presentación. Sin embargo, les voy a pasar el nominal de estos casos para que, por favor, podamos adelantar el ejercicio. Casos notificados sin pruebas confirmatorias. Esta es otra dificultad que hemos encontrado. Hay casos que se han enviado al laboratorio, se les han enviado muestras, nos hemos enterado de esos casos por el resultado del laboratorio, pero al momento de cruzar con Civigila no están notificados en Civigila. Entonces, importante que todo caso que se envíe muestra se debe notificar al Civigila primeramente. De hecho, una de las mejoras que estaba adoptando el laboratorio para evitar esto era recibir directamente el pantallazo del Civigila o el archivo en PDF impreso que arroja el Civigila para evitar precisamente
esta situación porque se están enviando las fichas manuales. Entonces, hay que hacer un trabajo desde la entidad territorial, revisar que todos los casos positivos de laboratorio se encuentren en Civigila. Encontramos que 314 casos se encontraban sin pruebas y estaban positivos o relacionados en nuestras bases de datos. De esos 192, que corresponde al 61%, son de Medellín, Bello un 10%, Itagüí 6%, y así los otros municipios en menor porcentaje, pero también pues presentan casos, por lo cual hay que realizar el ajuste de la información. De esos casos, el 62% han sido confirmados, un 19% han sido descartados, un 18% actualmente se encuentran en estudio, y hay otro porcentaje. Esto hace referencia pues al total de casos, no solamente a los no notificados, sino al total de casos generales. Tenemos que el 62% del total de los casos están confirmados, un 19% de los casos que se notificaron como probables están descartados, un 18% aún se encuentra en estudio, y un 1% que corresponde a esta tabla que estamos revisando se encuentran sin muestra. El promedio entre la fecha de consulta y la toma de muestra es de 3 días, y el promedio desde la toma de muestra hasta el resultado del laboratorio aproximadamente está en 4 días. Es decir, que un paciente está recibiendo el resultado o su resultado en 7 días aproximadamente. Los casos con notificación inoportuna, ¿sí? Tenemos un total de 203 casos que no notificaron oportunamente, es decir, que notificaron del día 2 en adelante. Recordemos que la notificación se va a hacer en las primeras 24 horas. Estos son los que se presentaron de forma extratemporánea. La mayoría de los casos, un 77%, que corresponde a 158 casos, son de Medellín, un 14 Itagüí con 14 casos, y en menor proporción están los otros municipios, como lo ven aquí en la tabla. El 53% de esos casos que no se notificaron oportunamente corresponden a estas IPS con fama, Sura, la mayoría de los casos, que en total fue un 65% para Sura, seguido de Confama, y Clínica Regional del Valle Aburrá, Clínica CES, Clínica Sagrado Corazón y Virrey Solís. Hallazgos generales por mejorar. Claramente tenemos fallas en la calidad del dato y en el seguimiento de la información, principalmente en la fecha. En cuanto a la ficha de notificación, hemos encontrado errores en la fecha de notificación. Por ejemplo, tenemos fechas que son antes de la consulta del paciente, por ejemplo. No son, pues, en gran manera muchos casos, pero sí se está presentando en algunos casos. Municipio de residencia, se coloca municipios de residencia errados, direcciones erradas o insuficientes. Por ejemplo, hemos encontrado números como 999 en las direcciones de la ficha de notificación, o incluso en algunas IEC, lo que impide pues la ubicación posterior de ese usuario, por lo que es importante que realicemos una precrítica de las fichas de notificación desde las entidades territoriales, se haga esa validación del dato para que podamos evitar estos errores. Fecha de inicio de síntomas, hemos encontrado hallazgos como que la fecha que colocan es la del mismo día de la consulta, el mismo día, la fecha de inicio de síntomas fue el mismo día que consultó, lo cual pues realmente genera bastante duda, ¿cierto? Por lo que ya conocemos
del evento. Fecha de consulta, hemos encontrado fechas de consulta del año 2020, fecha de toma de muestra, también tenemos errores en cuanto a la fecha de la toma de muestra o incluso ni siquiera reporta fecha de toma de muestra. No registro de síntomas, lo que pues no es coherente tampoco. No registro de contactos probables o confirmados. Ausencia de paraclínicos diferenciales tampoco se registra. Información general sin registrar. También hemos encontrado campos vacíos y que son obligatorios. Entonces hay que hacer una precrítica de la ficha para fortalecer la calidad del dato. Falta de descripción, esto tiene mucho que ver con la IS. En la IS estamos dejando la IS en blanco, sin observaciones, lo cual no nos permite contextualizarnos mucho acerca del evento. Estamos dejando, por ejemplo, la fuente de infección, la fuente de contagio en blanco. Siempre queda como, de hecho hemos encontrado errores como no aplica o errores como espacios en blanco, no aplica o sin dato, ¿sí? Entonces, para nosotros es muy importante tener clara esta información para poder definir las acciones o las intervenciones desde el departamento. ¿Qué retos tenemos? Mejorar los procesos de revisión, control de calidad y análisis de la información, brindar capacidades a las entidades territoriales a través de las asistencias técnicas y asesoría, lograr mejor adherencia al protocolo y establecer canales de comunicación fluidos, garantizar el ajuste, notificación oportuna y las acciones individuales en todo caso probable de viruela símica, garantizar la toma del 100% de los casos de toma de muestra y realizar seguimiento y acciones de mejora permanentes. A veces nos quedamos solamente en la revisión de la información, pero no le hacemos seguimiento a las acciones de mejora que realizamos en las entidades territoriales o cada uno desde su rol. Entonces es importante que realmente hagamos un seguimiento continuo, constante, para que haya mejoras se consoliden algunos procesos y podamos ver mejores resultados en cada uno de los procesos. Hasta aquí, no sé si tienen alguna pregunta en el chat. Espero esta presentación sea un poco más específica en próximas ocasiones, cuando mejoremos un poco más la calidad del dato, que es uno de los retos grandes que hemos identificado. Y bueno, ahí les estaremos pasando la información para lo que necesiten. Ahí estaremos muy atentos. Muchas gracias. Seguimos entonces con nuestra actualización en viruela símica. Hemos visto hasta ahora cómo vamos en el mundo, cómo vamos localmente, cómo tenemos algunas acciones de mejoramiento en la que seguramente todos vamos a poner de nuestra parte para sacar adelante estas dificultades. Habíamos tenido una interrupción de la presentación de Amparo Sabogal, quien había tenido algunos problemas con internet, ya se solucionaron. Entonces le doy paso a Amparo para que termine su presentación. Muchas gracias. ¿Ya salió? Bueno, que me disculpo con ustedes, tuve problemas con el internet, entonces se cayó mi presentación. Entonces les cuento, realmente lo que me faltaba era como los
detalles ya finales, que era recordar cuáles son los compromisos de nosotros y en cuáles pues debemos mejorar, ¿no es cierto? Entonces, lo primero es que tenemos que notificar de manera súper inmediata de inmediata todos los casos en la ficha 880. Hemos identificado mucho que hay casos que incluso nos salen positivos y cuando vamos a verificar no están notificados todavía en Civigila. Entonces, para nosotros es muy importante que tengamos esa notificación para cumplir con todos los datos que nos necesitamos para el análisis de la información. Importante también tomar las muestras a todos los casos probables. También hemos identificado muchos casos que se han quedado sin muestra y pues para nosotros obviamente significa que el caso va a quedar como probable indefinidamente y es una falla en la vigilancia, ¿no es cierto? Porque no vamos a saber si finalmente el caso era o no era. Importantísimo por realizar la investigación epidemiológica de campo en todos los casos probables de manera oportuna, ¿no es cierto? Ya sabemos que son 24 horas para los casos para los municipios que no han tenido casos y 72 horas máximas a los municipios que sí tienen más casos. El seguimiento de casos y contactos. Entonces, ese seguimiento de casos y contactos se debe realizar según la última actualización del instituto, los días 1, 7, 14 y 21. Ustedes recordarán la circular en la que nosotros les indicábamos que eran otros días diferentes, pero en la última actualización, recuerden que esta información siempre se va cambiando, ¿no es cierto? Recordemos que la forma como se está presentando la enfermedad en el país da cambios a los lineamientos que se van realizando, ¿no es cierto? Entonces, en este momento, el lineamiento del Instituto Nacional de Salud es que debe ser los días 1, 7, 14 y 21. Y todos los contactos deben ser registrados en el módulo de contactos que está dispuesto en la ficha 880 para el seguimiento respectivo. Ese módulo está disponible en el aplicativo Civigila 4.0. Entonces, recordemos que ese registro de esos contactos debe ser en el Civigila. ¿Sí? Si ya no lo podemos realizar en el Civigila por alguna situación que realmente no es frecuente, ¿no es cierto? Ahí sí seríamos entonces en el formato de Excel que tenemos desde el instituto. Importantísimo cargar la información en las carpetas de cada municipio. Ya Delia les explicaba cuáles son los documentos que deben estar registrados y realmente hemos observado que hay todavía muchas carpetas que están sin la información requerida y para el análisis de los casos es importantísimo que tengamos todos estos datos, estos documentos. También es importante que tengamos claro que debemos enviar y cargar el CITREP semanal los días martes. Ese CITREP, ¿quién lo debe realizar? Lo deben realizar los municipios, las cárceles y los batallones donde se tengan casos activos. Aquí es importante tener claro una cosa, que si en una cárcel de un municipio tenemos unos casos activos, entonces tenemos que hacer el CITREP de la cárcel más el CITREP del municipio. ¿Listo? Entonces es importante tener eso claro, hasta que se cierre el brote, ¿no es cierto? Entonces en el momento en que se cierre el brote, pues ya no hay necesidad de seguir mandando el CITREP, solamente se mandaría el CITREP de cierre, ¿no es cierto? ¿A qué correo? Al que vemos acá, que es el spi@antioquia.gov.co. Este CITREP debe llegar los días martes. Además, pues entonces es importante realizar la vigilancia intensificada en las instituciones que cuenten con servicios de coloproctología, gastroenterología, urología, infectología, dermatología, ginecología, ginecobstetricia, medicina interna, medicina familiar, pediatría y odontología. Estos datos son muy importantes para nosotros, que por favor lo tengamos presente, que mejoremos la calidad del dato que estamos entregando para que la información que estamos entregando desde el nivel departamental sea mucho más confiable y mucho más exacta para poder analizar la situación en el país. Aquí para recordarles que tenemos entonces 2 correos electrónicos donde se pueden comunicar, ¿no es cierto? El de gestión del riesgo.ssa y el del ESPI. Y tenemos 2 números de teléfono donde también se pueden comunicar, el 321-394-5311, que es el de gestión del riesgo para eventos de interés en salud pública, y el punto focal para el Centro Nacional de Enlace, que es el 321-394-5309. Muchas gracias por su atención. Esto era lo que teníamos para contarles el día de hoy. Agradecemos mucho su asistencia y su ayuda para mejorar esta notificación.
Agradecemos mucho a todas las personas que estuvieron conectadas con nosotros el día de hoy y a todos nuestros panelistas. Ha sido un recuento muy importante en la actualización de lo que es la viruela símica en este momento en el mundo y localmente, y nos han mostrado los retos, las acciones a mejorar que tenemos como departamento. Entonces, hacemos una invitación a tener toda esta información en cuenta y a comunicarse con los servicios de apoyo de la Dirección Seccional de Salud de Antioquia ante alguna eventualidad, pregunta, sugerencia. Muchísimas gracias a todos y esperemos que este material sea de consulta de ustedes y de todos sus colaboradores, compartir con las personas que hacen parte de sus secretarías y que requieren esta información, y con los trabajadores de la salud que tienen que estar conectados con ustedes en el día a día para la atención de estos casos. El trabajo en grupo siempre dará mejor resultado. Muchísimas gracias a todos.